Continuamos en Panorama U, edición central. Tal como lo anticipaba, hablamos de accidentes viales en la provincia de Mendoza y de muertos por accidentes viales en nuestra provincia. Y estamos con Roberto Tomasiello, quien es vicepresidente de SAES, Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, y también director de la Diplomatura en Seguridad Vial de la Universidad Nacional de Cuyo, para dialogar sobre este tema que nos preocupa a todos. Roberto, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en Señalú, lugar donde he venido varias oportunidades y bueno, tratando de aportar algo para la prevención fundamentalmente de este problema que nos aflige a todos, ¿no? Totalmente, bueno, muchísimas gracias por venir. Alarmante, ¿no? Una cifra de, lo decíamos antes del corte, 30 a 31 muertes en enero, ¿no? Así es. Sí. Es una cifra que realmente nos está poniendo prácticamente en un muerto por día, Claro. Lo cual es más que importante y creo que vale la pena empezar a pensar seriamente cómo poder revertir esa situación. Yo siempre digo que es tan grave un fallecido en siniestros viales como 30 o como 50, porque ya uno no tiene por qué pasar. Pero bueno, las cifras se han ido incrementando y estamos viendo en los últimos tiempos valores que son verdaderamente preocupantes. Nosotros, el valor de enero de este año ya es similar a lo que pasó en febrero de 2014 con el tremendo siniestro vial que ocurrió, donde fallecieron alrededor de 16 personas en la colisión entre un ómnibus de larga distancia y un camión, que todos recordamos en el acceso en San Martín. Entonces, en ese momento, bueno, fue una cifra muy elevada porque hubo en un solo siniestro una cantidad importante. Pero acá estamos viendo muchos siniestros que han ocurrido en el mes de enero, donde se han ido dando progresivamente una cantidad de fallecidos en el lugar del hecho prácticamente, que iguala prácticamente a lo que era ese siniestro, esa cifra de siniestralidad de 2014. Creo que vale la pena pensar cómo revertirlo, que ahí está la cosa. Y hablando de pensar en cómo revertirlo, ¿se pueden llegar a hablar de dos focos? Uno de concientización o de cultura a la hora de manejar, y lo otro con el tema de controles, lo que es una cuestión más operativa teniendo en cuenta los siniestros viales. En lo personal estoy convencido que la solución podría apuntar a partir de focalizarse en esas dos alternativas, es decir, el problema de la concientización, porque acá hay que formar una cultura vial en los conductores, en los peatones, en los motociclistas, en todos, porque no es solamente un problema del conductor. Si cruzamos la calle como peatón a la mitad de la cuadra, haciendo piruetas, se ve mucho, también estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la de otros, y por supuesto el problema de caos que se genera con los vehículos. Pero hay que tomar conciencia y eso, bueno, es una tarea ardua que creo que en cierto modo se ha encarado, tal vez no con el ímpetu necesario, pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial encaró desde hace algunos años, más o menos unos 4 o 5 años, la elaboración de un material didáctico que iba a comenzar con las escuelas primarias, luego con las escuelas de nivel medio, que es un material muy valioso. Yo he tenido oportunidad de dar charlas en algunas escuelas y cuando llegaba pedía el material está en las bibliotecas y lo han guardado en lugar de entregarse a los docentes y para que ese material puedan ellos usarlo y que llegue finalmente esa concientización a los alumnos. Claro. Entonces, de nada sirve hacer enormes esfuerzos que son valiosos, que el material es importante, pero si no se completa con la llegada a donde tiene que estar, lo demás es una tarea que queda realmente en el vacío, ¿no? Eso por un lado, lo de la concientización, pero por otro lado hay que apuntar también a temas como enfatizar la radarización, donde la policía pueda controlar la velocidad, porque últimamente no se ven radares. Yo circulo por los accesos de Mendoza todos los días y hace años que no se ven radares midiendo la velocidad. Entonces los puestos policiales están ahí, sí, es importante que estén. Ayuda, pero no es suficiente. Claro. Yo veo pasar
por lugares donde dice 80 kilómetros por hora, autos que van a 100 y el policía está enfrente, pero ¿cómo va a detenerlo si no puede medir la velocidad? Claro. Eso también es importante y por supuesto la penalización a través de las multas, que eso es otro factor que indudablemente, bueno, en las situaciones extremas, si los valores son altos, el conductor ya toma precaución, como pasa en Chile, por ejemplo. Claro. En Chile se maneja de otra manera. Cuando vamos a Chile vemos cómo se conduce allá. Pero allí es muy estricta la actitud de quienes controlan. No dejan pasar una y eso ha hecho una formación también de una actitud en el conductor de respetar, de manejarse por los cauces que deben ser. Claro. ¿Y la infraestructura vial, la señalización en la Argentina es buena o es un problema más también? Ese es otro problema, es otra falencia. Esto siempre decimos nosotros que es un problema multicausal. La siniestralidad vial es un problema multicausal porque si bien es cierto que alrededor del 90% de los siniestros, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ocurren por temas de factor humano, es el más importante sin lugar a dudas, ya sea por negligencia, por consumo de alcohol, por adicciones, por no tomar conciencia de cómo se maneja, en fin, varios factores que hacen al conductor, a la persona. Pero también hay que ver que hay otros factores como es el estado de las rutas, la señalización, por ahí no está la señalización. Yo he podido viajar por rutas de la provincia de Buenos Aires, rutas provinciales, tiempo atrás, donde la señalización estaba pero se la habían robado. Porque el aluminio es interesante a los efectos de comercializarlo, entonces las planchas de aluminio se robaban, hasta los postes de madera. Entonces, durante varios kilómetros no encontraba una señal. Roberto, le sumo un dato, una opinión en realidad. Cuando uno va a Chile ahora, tiene 3, 4 o hasta 5 peajes, depende de dónde vaya en Chile. Uno si va a Buenos Aires o a Mar del Plata, 1.400 kilómetros desde Mendoza y tiene 2 y 3 peajes solamente en San Luis. Claro. Después hay muy pocos. También se ve el poco destino de dinero que hay a las rutas en Argentina, tanto provinciales como nacionales. Bueno, con respecto a los peajes, no nos olvidemos que cuando se instaló este sistema en los años 80, en realidad las rutas no cambiaron sustancialmente. Mejoraron en su estado de conservación, porque hay que reconocer que las rutas con peaje muestran por lo general un estado de conservación muy diferente de las que no tienen peaje. Con esto no quiero decir que sea el ideal, pero está mucho mejor que las otras que están en un estado calamitoso muchas veces. Entonces siempre preferimos ir por las rutas que tienen peaje. Pero así todo, debería haberse ampliado las rutas. Bueno, por ejemplo, como hoy tenemos entre Mendoza y el límite con Córdoba en la Ruta Nacional 7, eso ya es hora que la Ruta Nacional 7 sigue haciendo una autopista hasta Buenos Aires, hasta Luján de Buenos Aires, que es donde comienza ya el acceso. Y no son tantos kilómetros por provincia, porque si nos ponemos a ver, la provincia de Córdoba tiene un tramo que no es tan largo y Santa Fe es muy poquito. Buenos Aires tiene un tramo un poco más largo, pero podríamos mejorar una ruta que es la ruta del Mercosur. Estamos hablando de una de las vías más importantes que tenemos en Sudamérica. Y con mucha cantidad de camiones también. Con mucha cantidad de camiones, con mucha cantidad de ómnibus. Piensen ustedes que siempre cuento esto porque es un dato que a mí me llamó la atención cuando me puse a ver. Hasta principios de los 90, entre Mendoza y Buenos Aires teníamos 7 servicios diarios de ómnibus que estaban prestados por 2 empresas tradicionales del sector. 7 servicios en un sentido y en otro. Hoy, si ustedes entran a ese sitio web de venta de pasajes, fíjense cuántos viajes, cuántos servicios diarios tenemos entre Mendoza y Buenos Aires. Son más o menos entre 20 y 25, según el día. Entonces, ¿qué pasa? Dejó de circular el ferrocarril en el año 93 y el transporte por automotor, ya sea de pasajeros o de carga, se tuvo que hacer cargo de esa demanda que había y que ya no prestaba, que no era capaz de satisfacer el ferrocarril porque no estaba más. Roberto, le agradezco mucho la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos.